¿Cuál es la situación que ustedes han detectado en el Perú con respecto a los albergues? Bueno, sí, sin duda, yo creo que el paralelo que se puede hacer entre lo que está sucediendo en este momento en los penales y lo que puede suceder en los albergues es absolutamente válida. De 1000 pruebas que se han tomado hasta ahora en los centros penitenciarios, 500 han dado positivo. Si el virus llegara a ingresar a los albergues, sería un resultado real catastrófico. Ahí estamos fabricando una bomba de tiempo, Nicolás, porque estamos hablando de 146 albergues. El 60% de esos albergues no está acreditado. Para hablar las cosas claras, son informales. El 40% son formales. Estamos hablando de 3.600, 3.700 ancianos que están en los albergues. Estos albergues, la gran mayoría, por ejemplo, no tienen protocolos, no cuentan con protocolos. La gran mayoría no han sido visitados físicamente por el Ministerio de Salud, tampoco por el Ministerio de la Mujer, que es el órgano rector en este caso. Los albergues no cuentan con médicos a 24 horas del día. Apenas 70 de esos 146 albergues cuentan con médicos en las 24 horas del día. Nosotros hemos hecho una supervisión y le podemos decir al país que ahí estamos fabricando una bomba de tiempo realmente peligrosa, porque por diversas razones, no solamente por razones de edad. Las personas que tienen 65, 70 años empiezan a tener ciertas enfermedades y discapacidades concurrentemente a la intrusión de un virus tan bizarro como es el coronavirus. Nos pone en una situación sumamente delicada. Si miramos Europa, miramos países donde esto ya ha sucedido, podemos darnos clara cuenta de lo que tenemos que evitar. Entonces, el propósito de este informe es alertar, como en su hora lo hicimos, respecto a lo que está sucediendo 3-4 semanas después de que la Defensoría también señaló la necesidad de que se tomen medidas urgentes. Esa es la situación. Ahora, ¿qué medidas urgentes habría que tomar en relación a los albergues? En lo inmediato. Bueno, en primer lugar, del mismo modo que le hemos pedido, por ejemplo, a los gobiernos regionales, voy a extrapolar conceptos, planes de reforzamiento y contención del COVID-19, que partía de un análisis de todo el sistema de salud, las camas que tenían, las UCI, el personal médico, laboratorio, las deficiencias. Bueno, extrapolando conceptos, los albergues tienen que tener un plan de reforzamiento y contención, pero el Estado tiene que invertir, porque este no es un tema de particulares. Hay albergues que pertenecen al Estado, pero también hay particulares. El Estado tiene que asignar recursos y tiene que supervisar el cumplimiento de estos protocolos para evitar justamente, estos planes, para evitar justamente que ingrese el virus. El día de hoy, por ejemplo, usted puede ver en los medios que ya a nivel periodístico se ha confirmado que en varios albergues los familiares siguen visitando a los ancianos, de manera que allí nuevamente hay un riesgo de ida y de vuelta, ¿no? Lo que hay que hacer es... El problema ahí, Walter, es que como usted mismo lo ha descrito, que el hecho de que el 60% de estos albergues sean, digamos, informales y que en gran parte de ellos, si no en la mayoría, no hay las condiciones mínimas, estas son suplidas muchas veces por la atención de los familiares, que tienen a sus familiares ancianos ahí, ¿no es cierto?, pero que, digamos, se ocupan de llevarles los pañales, de atenderlos en la alimentación, ¿no? Y de darles lo que supuestamente deberían recibir por parte del albergue, de manera directa. Sí, obviamente el número de ancianos en el Perú no es que 1.600, 1.700.
el 10% de la población es adulto mayor en el Perú, estamos hablando de 3 millones. Es evidente que la gran mayoría, o no tenemos en instituciones que no están en el radar del Estado, y la gran mayoría está en las casas en sus propias casas, en las casas de sus familiares. Este es otro tema que también no puede dejarse de lado, pero en relación concreta a los albergues, el Estado no puede dejar eso en manos de estas instituciones, porque lo que va a suceder es lo que está sucediendo también con el retorno de las personas que viven en las regiones. Hemos dejado que el asunto avance 3-4 semanas y ahora queremos solucionarlo de golpe y porrazo. Eso no se puede. Hay que identificar el problema, mensurar, dimensionar el problema, identificar qué es lo que hay que hacer y empezar a hacerlo antes de que esto escale, porque esto inexorablemente... Claro, eso supone, por las recomendaciones, Walter, que ustedes harían, primero... bloquear las visitas de familiares, porque es la posibilidad directa del ingreso del virus a los albergues. Pero lo segundo es que habría que hacer un monitoreo, comenzando por un empadronamiento, saber dónde están estos ancianos, cuántos albergues, no importa la condición legal que tengan, para saber qué es lo que hay que atender, ¿no es cierto? Bueno, el Ministerio lo sabe. El Ministerio tan es así que nos ha respondido a través de un oficio hace un par de días. Lo que pasa es que a nosotros no nos parece suficiente la respuesta, porque usted no puede monitorear un albergue remotamente. Desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo cómo lo mire usted, hay instituciones que no podemos estar en cuarentena. La Defensoría no está en cuarentena. La Defensoría es como si yo fuera un bombero y quiera apagar el incendio en remoto. Yo no puedo apagar el incendio en remoto. Defensoría del Pueblo sale y hace su papel, porque eso es lo que nos toca. Bueno, igual hay instituciones, como en este caso el Ministerio de la Mujer, que tienen que hacer supervisiones directas, porque ahí hay vidas que tenemos que salvar. Ahora, pero esto supone que ir a visitar los albergues, hacer pruebas rápidas, porque va a haber que hacerlas para detectar, para empezar, la presencia o no del virus en estos albergues, y ver qué requerimientos tienen. Mire, por supuesto, para empezar hay que hacer un rápido diagnóstico, saber una línea de base, qué albergues están en mejores condiciones, qué albergues tienen deficiencias mucho más urgentes y graves. Los familiares desafortunadamente no pueden visitar, pero los van a visitar porque además les llevan cosas. Entonces es el Estado el que tiene que sustituirse y proveer de también alimentación, medicinas, etcétera. En realidad este es un trabajo que debió empezarse hace rato y no es simplemente con un monitoreo a distancia. Ahora, el problema, Walter, es que como en todos los casos, lo que salen a luz o se ponen sobre la mesa son tremendos problemas de nuestra sociedad. Y está claro que en algunos casos tienen décadas, ¿no es cierto? Décadas de abandono, de desidia, ¿no es cierto? Entonces, no se puede pretender resolver todo en unos días, pero sí hay cosas que se pueden hacer, pero con una mirada en perspectiva de cambio, ¿no? De que las cosas sean diferentes después de esta crisis. Sin duda, yo suscribiría gran parte de lo que tú acabas de señalar, Nicolás. Las prioridades de cara al futuro, las prioridades como sociedad y como Estado van a cambiar evidentemente. Hoy día, seguramente, si hubieran elecciones, hoy día si tuvieran que establecerse una mirada, una agenda, una asignatura de temas pendientes, para como país, seguramente en el ranking de prioridades primero va a estar la salud, probablemente después la educación, la infraestructura, etcétera, etcétera. Mira, Nicolás, hemos gastado cerca de casi 6.000, 7.000 millones en una interoceánica que nos conduce ¿a dónde? A un hueco. Hemos gastado en una refinería, que mira cómo está el petróleo hoy día, hemos gastado creo que 4.000 y pico de millones. Entonces, nuestras prioridades no las hemos tenido claras. Quiero recordar que en el año 2016
en noviembre, cuando empezó nuestra gestión, nosotros el primer acto que hicimos fue hacer una supervisión a todos los hospitales a nivel nacional y en esa oportunidad pedimos un censo de salud para saber en qué condiciones estaba. Solamente te pongo un ejemplo y creo que lo puse en tu programa. Visitamos el Hospital Honorio Delgado en Arequipa, que tiene más o menos 60 años, y su instrumental médico tenía 60 años, ¿ya? Entonces, cuando nosotros salimos con estos temas, hubieron algunos médicos que dijeron defensor fuera del área, es decir, el defensor estaba desubicado. Decían, el defensor debía ubicarse en otros temas, en desaparecidos, en torturados, y yo salía a decir que estos eran los temas que nos demandaban, nos exigían como país ponernos por delante. En el 2016, en 2017, en 2018 hemos hecho supervisiones, tanto a colegios como a hospitales. Ahí están los documentos. Programas como los tuyos nos han dado cobertura, pero han habido en nuestra agenda otros intereses. De manera que la Defensoría no es que esté inaugurándose o debutando en estos temas. La Defensoría ha venido trabajando sostenidamente, insistentemente en el tema de fortalecer. Puedo dar fe de ello, defensor, porque le soy sincero, en Exitosa hemos tratado de poner en la agenda nacional estos problemas y en algunos casos nos han tratado casi como locos. Cuando hemos hablado de la informalidad y de la engañosa cifra sobre lo bien que estaban las cosas, cuando ahora estamos viendo cómo está viviendo realmente el peruano común, ¿no? Hay un asunto último que quería preguntarle, Walter. El tema de los penales, ustedes fueron desde el comienzo muy insistentes e incisivos sobre el tema. El gobierno ha tomado la resolución de otorgar indultos y dar reducciones de pena que van a beneficiar aproximadamente a 3.000 de los... ¿Cuántos hay? 90 y tantos mil presos. 97.000. Pero en realidad estamos hablando de no todo ese universo, ¿no? Sino se refiere solamente a los condenados, y de esos condenados, aquellos que no están sentenciados por delitos graves. Es decir, ahí el universo se reduce más o menos a 12.000 presos, de los cuales 3.000 podrían ser favorecidos. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la cantidad enorme de presos, que son más de 30.000, que están con prisión preventiva y que no tienen pues tremendos estudios de abogados para que presenten habeas corpus o que vayan al Tribunal Constitucional, ¿no? A ver, un par de precisiones, si me permites. Primero, tú has dicho bien, podrían. Esta es una norma que hay que saludar, es una norma positiva, pero sin ánimo de ser aguafiestas, sino simplemente realista. Es una norma que sale tardía, es una norma incompleta también, y es una norma que no es que vayan a salir 3.000, podrían salir 3.000, y no va a ser además muy rápido, porque por ejemplo la Comisión de Gracias Presidenciales tiene que trabajar con el personal del INPE. Personal destinado a esta tarea no está yendo al INPE, por lo tanto esto no va a ser tan rápido. Las normas no cambian la realidad. Esto es lo primero que quisiera señalar. Saludo que haya salido, pero desafortunadamente ha demorado, es incompleta y va a demorar. Me refiero en implementarse. El segundo tema que creo que debemos decir muy rápidamente es un comunicado que nosotros hoy día, una nota que hemos sacado el día de hoy. La inacción del Estado puede generar responsabilidades internacionales, porque el Estado es garante de la vida y la salud de los ciudadanos. Y hace menos de 10 días, la Corte y la Comisión Interamericana han instado a los Estados a realizar acciones concretas para el deshacinamiento. Y un juez de la Corte ha dicho que no realizar acciones frente al hacinamiento son actuaciones dolosas. Están diciendo que si llegaran a haber muertos en los penales, se viene una avalancha de juicios en la Corte. Por lo tanto, se necesitan tomar medidas
mucho más robustas. Y un tema importante, gran parte de las personas que están presas, casi 40.000, están en prisión preventiva. Y ahí la tarea es de los jueces, no del Ejecutivo, porque los jueces están llamados a revisar de oficio. Nosotros no le vamos a decir que resuelven un sentido o no, pero están llamados a revisar de oficio y dentro de los parámetros establecidos por la Corte, la Comisión, el Tribunal Constitucional. Y termino con esto. Ahí yo exhorto a la Junta Nacional de Justicia, que es un nuevo órgano constitucional que ha sustituido al Consejo Nacional de la Magistratura, para que cuando evalúe jueces, evalúe si estos jueces han cumplido con los estándares en materia de prisión preventiva, estándares tanto internacionales como nacionales, y si han actuado con diligencia en un contexto como este, porque esto es fundamental. El propio Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha exhortado a los jueces, porque no les puede ordenar, ha exhortado que actúen de oficio. Ahí tienen un bloque de 40 y tantas mil personas. Obviamente, las personas que tienen delitos que son un peligro para la sociedad, no los van a liberar, o que existen razones fundadas para esa prisión preventiva. Pero desde el punto de vista de la Defensoría, yo sé que esto no es popular, pero nosotros no salimos para que nos aplaudan. Nosotros consideramos que ha habido un uso excesivo y en muchos casos abusivo de la prisión preventiva. Lo dice la Defensoría, pero también lo dicen todos los organismos internacionales de una manera unánime que defendemos derechos humanos. Muchas gracias a Walter Gutiérrez, defensor del pueblo.